Para poder liberar esas almas, entonces se ofrecen pasteles, algo dulce para que puedan salir. Los niños entonces empiezan a visitar las casas, parte de la tradición antigua, y también los mendigos rezan por esas almas. Empezamos a extender entonces esta increíble historia y leyenda del Halloween. Hola, feliz 31 de octubre. Hoy estamos hablando obligadamente del Halloween y cómo pasar desapercibida esta fecha sin contar un poquito sobre la historia de dónde viene. Estamos hablando del mundo celta. El Halloween parte de ahí, de esas tierras remotas donde se veía claramente la diferencia entre el día y la noche, pero especialmente entre el solsticio de verano al paso del solsticio de invierno. Entonces, los días se acortan, las noches se alargan y de alguna manera era la época de la cosecha, donde había que guardar todo para esas épocas de invierno que seguramente necesitaban de tener un poco más de calor, pero como la oscuridad se hace presente, entonces también empieza la imaginación, las leyendas y el juego de la mente. Y como los celtas tenían costumbres paganas y nos vamos a la época en la que el cristianismo sigue creciendo, pues entonces la mejor manera de atraer ese mundo pagano era adaptando sus tradiciones. Incluso cuenta que los primeros cristianos también se adaptaron a las historias de los romanos, que derramaban leche sobre las tumbas para apaciguar a esas almas y a esos espíritus que salían en las noches. Hasta les ofrecían pasteles. Inicialmente, la Iglesia cristiana había instaurado el 13 de mayo como el Día de Todos los Santos. Por supuesto, aquí entran los muertos. Les había ido tan bien que decidieron ahora competir con el Samhain, que era parte de esta historia celta, con estas tradiciones de día, de noche, de fuego, de murciélagos, y que además aparecían precisamente porque iban detrás de los insectos que se atraen con la luz. En fin, todos estos personajes se van mezclando hasta que se instaura el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos por la Iglesia Católica, y así se combate el Samhain. Es una mezcla entre unos y otros y por supuesto esas tradiciones se tenían que ir mezclando porque estamos hablando de aquellos que se van de otra dimensión. Cuando estamos hablando de otra dimensión, mucho de las culturas del planeta tienen que surgir independientemente de la mezcla de religiones. Y así van pasando los años, llegamos hasta la Edad Media. Y en la Edad Media, donde había tanto puritanismo, estamos hablando entre lo bueno y lo malo. Y qué mejor echarle la culpa, como muchas veces, a las mujeres. De modo que estas mujeres que habían trabajado durante muchos años la tierra y muchas de ellas también, de alguna manera, la alquimia, tenían que convertirse en las culpables de estas noches de miedo. Aparecen las brujas, que en esa época tenían narices largas y verrugas, que se veían horribles y que además, como eran personas que cocinaban constantemente, pues convirtieron todos estos utensilios en parte de sus demoníacas pócimas. Así las brujas se incluyen con los gatos que siempre están cerca a la comida y ellas se convierten en las malas del paseo. Ahora recuerdo las brujas de Harlem, que también causaron tanta conmoción con lo que la gente imaginaba y ese miedo a la oscuridad, al mal y al tratar de parecerse buenos o buenas. O incluso podemos hablar también de la letra escarlata, que también nos da claridad sobre lo que se veía y lo que sucedía con las mujeres de la época. Qué tristeza, como dice Voltaire, aquellos que pueden hacerte creer en absurdos, te pueden hacer cometer atrocidades. Ahora sigamos agregando elementos. ¿Qué tal el trick or treat o truco o trato? Y también lo que muchas veces se canta en países latinoamericanos, con canciones un poco más movidas, pero al fin y al cabo es un trato lo que tú estás haciendo. Aparecen los dulces y aparece la idea también de que como las almas se van al purgatorio y no han podido descansar, pues las indulgencias eran la excusa perfecta. Entonces, si tú rezabas más y además si le ponías algo de dulce, esas almas podían liberarse y finalmente irse hacia el cielo. Así que, truco o trato, que más adelante, no tiene más de 100 años, se va a reinventar gracias a las tiras cómicas, gracias también a una revista que tuvo un espacio donde cuando se estaba saliendo un poquito de tono el Halloween en los años 30, tenían que recobrarlo. Y qué mejor
que inventarse algo para los niños y los dulces pues son la mejor atracción y tentación para los niños. Aquí es donde se sociabiliza, porque para poder liberar esas almas, entonces se ofrecen pasteles, algo dulce para que puedan salir. Los niños entonces empiezan a visitar las casas, parte de la tradición antigua, y también los mendigos rezan por esas almas. Empezamos a extender entonces esta increíble historia y leyenda del Halloween. Las costumbres del viejo mundo finalmente llegan a Norteamérica. Y aquí es donde se viene dando esta combinación. Estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la oscuridad, pero además de eso hay que agregarle otros elementos. El puritanismo de la época hace que se empiece a salir de control este tipo de tradición y lo que buscan los puritanos es tratar de parar esta manera de ver el Halloween, que todavía no se llamaba Halloween. De alguna manera, antes se le decía Hallow Eve, que era lo que precedía antes al Día de los Difuntos, hasta que terminó cambiando la frase en Halloween, como el que hoy conocemos. Entonces, aquí viene el coco. El coco aparece en las casas, en las esquinas, los niños se asustan e incluso viene la vieja historia de Jack Lantern, que era o había sido expulsado del infierno hasta que incluso el demonio le había dado algo para alumbrar. Y aquí se van convirtiendo esas linternas, esas lámparas de las cuales tenía Jack Lantern, en calabazas. Las calabazas terminaron decorándose, se hicieron varias caras muy terroríficas y los niños tenían no solamente obras manuales para hacer, sino que también podían alumbrarlas y divertirse con las caras que tenían las calabazas para hacer sus propios personajes de esta noche tan terrible. Pero el Halloween ha tenido muchas transformaciones. Incluso en 1933 estamos hablando del Halloween negro. Fue terrible. Estamos hablando de plena época de recesión en Estados Unidos, donde a la gente se le salía de las manos el desespero, la angustia, el miedo y la pobreza. Entonces, ya pintados de naranja con las calabazas, el negro y toda la historia que se veía y se sentía en el ambiente, los artistas decidieron darle al Halloween un tono mucho más infantil. En 1939 aparece por primera vez una revista diciendo lo importante que era sacar a los niños, invitarlos a comer estos caramelos deliciosos que se hacían en las casas y el éxito que había tenido. De modo que ahí comienza a convertirse en la noche de disfraces para los niños y le da un cambio realmente sustancial. Así que los que querían ir a hacer daños por las calles y en las casas tuvieron que irse a las casas a pedir dulces. Y cómo no, después de probar tantas delicias, ¿quién tiene ganas de hacer más maldades? Nadie. Entonces se van convirtiendo estas fiestas o estas celebraciones en el tono hollywoodense que conocemos de Estados Unidos, que se ha extendido a diferentes partes. ¿Y por qué no? Agreguémosle la televisión. 1966, por primera vez Charlie Brown sale con un programa dándole esa importancia al Halloween hasta la fecha, como lo hemos conocido. Comienzan las historias, las películas de miedo, todas estas películas que le ponen al Halloween la primera plana y que se ha extendido como una tradición que se ha venido transformando ahora en fiesta, disfraces, dulces para todas las generaciones, desde niños a grandes, todos a divertirse a su manera. Así que esta es parte del Halloween que seguramente muchos no conocían. Desde tiempos ancestrales hasta el día de hoy, cada uno a su manera, a su conveniencia, disfrutando o no de este día. Pero lo que sí esperamos es que tú disfrutes de estos relatos de domingo, de todos nuestros contenidos en @martapinzonmedia, que visites mi página web www.martapinzon.ca para que te enteres de todo lo que estamos haciendo en estas redes con contenido. Te veo pronto. Chao.